Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas tardes ya. Vamos a pasar al estudio de esta tarde ya. Como saben, estamos ya en el capítulo 2 del libro de los Hechos, el cual hemos estado estudiando de manera secuencial, de manera expositiva. Y el día de hoy vamos a estudiar del versículo 37 al versículo 39 del capítulo 2 del libro de los Hechos. ¿Me acompañan en su Biblia, por favor? Si nos han estado siguiendo y han estado viendo las enseñanzas, recordarán que el domingo antepasado y el domingo pasado estuvimos estudiando el discurso del apóstol Pedro en el día de Pentecostés. Ya se cumplió la promesa del Señor. El Espíritu Santo descendió sobre los discípulos con poder, estando ellos en el aposento alto. En un momento importante para Israel, ¿no? La fiesta del Pentecostés, donde todos los judíos son congregados, incluyendo a judíos que viven en otros lugares, por lo cual era un momento de mucha gente y mucha gente que presenció lo que estaba pasando con los discípulos en el momento en que el Espíritu Santo desciende con poder en ellos. Y ellos empiezan a hablar en los idiomas de mucha gente que venía de otros lados. Y eso llama mucho la atención, congrega a mucha gente alrededor de ellos, y en ese momento se levanta Pedro, el apóstol Pedro, ya en esta transformación por el poder del Espíritu que había venido sobre él, y empieza a explicarles primeramente qué es lo que estaba sucediendo con los discípulos. Pero después se levanta a predicarles el Evangelio, que fue lo que estudiamos la semana pasada. Y el día de hoy vamos a leer verso 37 al verso 39, si me acompañan en la lectura. Dice así: al oír esto, ¿a qué se refiere? Bueno, ahorita se los explico. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios les llame. Si me acompañan a leer versículos anteriores de este mismo capítulo para entender el contexto. Verso 36. Esta ya es la culminación del sermón de Pedro. El verso 36, y dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Decíamos que era un asunto muy importante lo que estaba aquí aconteciendo. La era mesiánica era algo que los judíos esperaban mucho. Para ellos era muy importante. Toda su Biblia o todo el Antiguo Testamento les hablaba de la promesa del Mesías, y ellos esperaban en el cumplimiento de esta promesa. Esperaban al Mesías, pero ellos no esperaban que viniera de la forma en que vino, de tal manera que rechazaban a Jesús de Nazaret. Y entonces lo que Pedro les está diciendo es muy delicado. El Mesías ya vino y ustedes lo mataron, es lo que les está diciendo. El Mesías ya vino y ustedes no le conocieron y lo mataron. Y son cómplices de eso. Porque fíjese las palabras tan fuertes que ocupa aquí Pedro.
Dios le ha hecho Señor y Cristo, pero ustedes lo mataron. Ese es el contexto inmediato del verso 37, donde dice, al oír esto, ¿qué fue lo que oyeron? Eso. Pedro exponiéndoles que el cumplimiento de la promesa del Mesías se había cumplido en Jesús de Nazaret, y ellos lo habían matado. Cuando los judíos escucharon esto, era algo muy pesado, era algo muy delicado, y lo vamos a explicar ahorita. Al oír esto, dice, se compungieron de corazón. Y entonces surge la pregunta a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Lo que ellos están preguntando, en realidad, es ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Esa en realidad era la pregunta. Ellos dicen, varones hermanos, ¿qué haremos? Lo que en realidad están preguntando es, ¿qué haremos para ser salvos? ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Hermanos, esta pregunta es la pregunta más trascendental que cualquier persona puede hacer. Es la pregunta que más relevancia tiene, porque es un asunto no solamente terrenal, sino principalmente tiene que ver con la eternidad. Cosa que la mayoría de las personas no consideran y no piensan. La mayoría de las personas quieren vivir su día, quieren vivir el hoy, quieren vivir el momento, y casi nadie se detiene a pensar en qué va a ser de la eternidad. Es precisamente a eso a lo que se refiere Salomón cuando en el libro de Eclesiastés dice que es mejor estar en la casa de luto que en la casa del banquete. Y él da esta misma razón que les estoy diciendo, porque en la casa del banquete todos están aligerados, en la casa de la pachanga todos están en la pachanga, todos están pensando en el vino, en el baile, en la música, en la comida o en el ligue. En cualquiera de esas están pensando, pero nadie está pensando en la eternidad. Algunos están pensando en relajarse del estrés de la semana, pero nadie está pensando en la eternidad. Es por esa razón que esta pregunta que estos hombres están haciendo es sumamente importante, y qué glorioso, qué hermoso, qué valioso sería ver cada vez a más personas de nuestro alrededor, de nuestra sociedad, haciéndose esta pregunta: ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Imagínate, le están dando la oportunidad al apóstol Pedro a que les hable de la eternidad, a que les hable de lo que tienen que hacer para llegar a la eternidad, para ser salvos. Pero esta pregunta surgió como fruto de la predicación del Evangelio. Así se llama nuestra enseñanza del día de hoy: el fruto de la predicación del Evangelio. Ese es el título. ¿Y qué es lo que nosotros esperamos, los que predicamos el Evangelio, los que constantemente estamos aquí en el púlpito o discipulando a alguien o evangelizando a alguien allá afuera? ¿Qué es lo que esperamos? Que de ellos pueda salir esta pregunta de su corazón, con un verdadero interés. ¿Qué haremos para ser salvos? ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Y también es una pregunta muy importante, porque cualquier respuesta equivocada a esta pregunta, por correctas que sean las intenciones, por sinceras que sea el deseo de darle una respuesta a la persona que se lo está haciendo, por sincero que sea la persona que está dando la respuesta, si es una respuesta incorrecta, esa respuesta incorrecta constituye la senda a una tragedia eterna.
porque estamos diciendo que la pregunta tiene que ver con las cuestiones eternas. Por lo tanto, una mala respuesta repercutirá en las cuestiones eternas. Una mala enseñanza tendrá su repercusión y una repercusión eterna con este respecto. Por eso es tan importante la buena doctrina, hermanos. Por eso es importante estudiar correctamente y estudiar en los sistemas de interpretación de la Biblia para poder entender correctamente lo que la Biblia nos enseña y para no equivocarnos. Digo, humanos somos, hermanos, humanos somos, pero en la medida de lo posible equivocarnos lo menos posible cuando nosotros enseñamos a otras personas. Porque si nosotros tenemos una mala doctrina, si nosotros tenemos un concepto equivocado de Dios, vamos a tener un concepto equivocado de la salvación, un concepto equivocado del cristianismo, un concepto equivocado de la palabra. Y si enseñamos, así vamos a enseñar equivocadamente. Y eso traerá repercusiones eternas. Por eso es importante que estudiemos bien la palabra. Por eso es importante que nos reunamos en un lugar donde se predica correctamente la palabra. Todo esto es muy importante. Sabiendo la importancia de la respuesta a esta pregunta, no podemos nosotros ignorar que el diablo ha hecho su mayor esfuerzo para confundir a muchas personas en este tema. El día de hoy hay mucha confusión en este tema, a pesar de tantos recursos que ya hay ahorita, Biblias de estudio, diccionarios, comentarios, buenas predicaciones por buenos predicadores de doctrina correcta, y sin embargo te das cuenta que hay muchas personas que quieren ignorar voluntariamente la palabra de Dios y que siguiendo los designios de su propio corazón perverso prefieren congregarse en lugares donde no predican la palabra, sino predican otro tipo de cosas. Prosperidad, donde no le hablan a la gente de la eternidad, de la salvación, sino les hablan de hacerse ricos y millonarios aquí en la tierra. Y entonces el diablo ha tenido mucho éxito en ese sentido, tenemos que decirlo. Porque hay una gran cantidad de gente equivocada, muchas personas equivocadas. Y el trabajo de Satanás, del diablo, tú te puedes dar cuenta que está en que hay mucha gente que para defender sus doctrinas equivocadas te muestran pasajes, o sea, sacan la Biblia, te citan versículos de la Biblia, obviamente torcidos, malinterpretados, manipulados, sacados de contexto, y se consuelan diciendo, no, pues esto, mira lo que dice la Biblia, mira, la Biblia dice, el Señor enseña, Dios dijo, cuando la verdad es que Dios no dijo nada acerca de eso. Es tan importante y tan vital este tema, hermanos, tan importante y tan vital, que yo quisiera tomar un tiempo de esta enseñanza para citar algunos de esos errores más comunes en nuestro tiempo y en nuestra sociedad, que se predican en muchos lugares que se dicen cristianos, en muchos lugares que se dicen enseñar la Biblia, enseñar la voluntad de Dios, pero que definitivamente están muy lejos de la verdad bíblica, de la enseñanza cristiana, de la enseñanza escritural, y que, como ya lo dije en un principio, tiene y puede tener repercusiones en la eternidad. Lo que se conoce como el legalista, por ejemplo, la enseñanza legalista, esta enseñanza sostiene que la salvación viene a través de un sistema de justicia por obras. Esos son la enseñanza o la doctrina legalista. Ellos dicen o sostienen que la salvación viene a través de un sistema de justicia por obras, es decir, que la salvación no la tenemos que ganar nosotros haciendo tal o cual
cosa. Y bueno, los primeros que me vienen a la mente en este grupo definitivamente pues son los judaizantes, que el día de hoy están ganando mucho terreno, tenemos que decirlo. Están ganando mucho terreno, están llenando sus lugares de mucha gente que les está creyendo, que les están predicando la palabra, que les están diciendo la palabra de Dios. Se está extendiendo como una plaga. Y ellos enseñan que para la salvación la gente tiene que hacer algunas cosas. De las más populares, de sus enseñanzas más populares, es que enseñan que tienen que guardar el Shabbat. Y así tal cual. Esa es una de las enseñanzas más fuertes, donde dicen que toda persona, congregación, iglesia que no guarde el Shabbat no pueden estar en los planes del Eterno, no pueden estar en la congregación de los justos, de los salvados, porque ellos enseñan que es necesario guardar el Shabbat para poder obtener la salvación. De la misma manera y en el mismo tenor, los adventistas del séptimo día hacen mucho énfasis en guardar el sábado para poder ser salvos. Este grupo, les decía yo, se conoce como los legalistas. Dentro de este mismo grupo encontramos a los ritualistas, que enseñan que para poder ser salvos, para poder alcanzar la salvación, tenemos que observar y guardar ciertas fiestas judías. Inclusive hay todavía grupos que demandan la circuncisión de los varones para poder ganar la salvación. Entonces, imagínense que este grupo de personas les preguntaran a los judaizantes: ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? ¿Tienes que circuncidarte? Algunos lo dirían. Otros dirían: tienes que guardar el Shabbat. Otros dirían: tienes que guardar el sábado, como los adventistas. Otros dirían: tienes que guardar las fiestas importantes para Dios, las fiestas judías. Así es como muchos de estos grupos se manejan, y esto es lo que enseña. Hay quienes sostienen que tienen que pertenecer a alguna secta o denominación para ser salvos. Hay algunos grupos que se consideran sectarios. ¿Sectarios por qué? Porque ellos afirman que solamente ellos, los de su grupo, los de su denominación, son los únicos que se van a salvar, que ninguna otra persona fuera de ellos va a alcanzar la salvación. Entonces a este tipo de grupos se les considera una secta, y ellos enseñan que no hay salvación fuera de ellos. Ellos enseñan que ninguna persona que no pertenezca a su grupo o a su denominación se va a salvar, nadie de ellos. Son enseñanzas totalmente contrarias a la verdad escritural. Y es sorprendente, de verdad, yo me he llenado de sorpresa, como hay grupos, hay personas que enseñan que para poder ser salvos es necesario que hagan ciertas cosas. Como por ejemplo, yo no sé si usted ha escuchado, pero hay grupos, pastores, que enseñan que para poder ser salvos, las mujeres tienen que utilizar el santo velo. Y así le llaman, el santo velo. O sea, le adjudican cierta divinidad al velo de la mujer para cubrir su cabeza. Y así hablan, yo he leído, he visto, he oído cómo se dirigen. Es que es necesario que la mujer use el santo velo. Hay otros grupos que utilizan el santo diezmo. Y sí es cierto, hay gente que dice que si una persona no es fiel en sus diezmos, esa persona no se va a salvar. Bueno, eso es fácil de identificarlos. De los anteriores puede haber gente sincera, pero equivocada y engañada, que enseñe estas cosas como verdaderas, ciertas y bíblicas. Pero esto de la prosperidad, yo me atrevo a decir que es gente malvada, avariciosa, que más bien enseñan eso para su propio beneficio. Y así, literal. Si hay gente que no diezma, dicen ellos, no puede ser salva, no puede ser cristiana, porque estás pecando, porque estás robándole a Dios, porque infinidad de cosas que ellos afirman, que ellos enseñan. Digo, no estoy diciendo que
que no sea correcto que un cristiano ofrende a Dios, es bíblico, es correcto, pero no en la manera en que ellos lo enseñan, en que ellos lo ponen para exprimir literalmente a las personas y beneficiarse a sí mismo. Hay desde los que afirman que para ser salvos es necesario cumplir con los 10 mandamientos. Y aquí quiero aclarar algo. Aclaremos, para que no haya confusión o me vayan a malinterpretar, la obediencia a Dios, la Biblia la enseña como un fruto de la salvación. O sea, ¿sí es importante la obediencia a Dios? Sí. La Biblia enseña la obediencia a Dios definitivamente. Es correcta la enseñanza, es bíblica, la enseñanza es correcta, es bíblica. Pero hay muchos lugares donde la enseñan como requisito para ser salvo. En muchos años escuché cómo a la gente desde un púlpito se les decía: si quieres tú acercarte a Dios, tienes que dejar tus pecados. Y mal aplicaban la santidad de Dios, porque Dios es santo y un hombre impío con los pecados que tú has cometido, con los pecados que tú haces, no pueden acercarse a Dios. Esa es una verdad a medias. Dios es santo, Dios es muy santo y el pecado no puede estar con él. Sin embargo, también la Biblia enseña que nadie puede ser santo si primeramente no es regenerado a través de la fe en Jesucristo. Es decir, precisamente por eso el Señor envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, porque Él se dio cuenta que el ser humano no es capaz de guardar toda la ley. Uno de los propósitos de la ley en el Antiguo Testamento es reprobar al ser humano en sus acciones. Uno de los propósitos de la ley en el Antiguo Testamento es que nosotros nos demos cuenta que no podemos agradar a Dios solos. Y por eso necesitamos un Salvador. Y por eso necesitamos ir a Jesucristo. Y por eso necesitamos humillarnos ante el Padre para perdón de nuestros pecados. Porque solos no podemos cumplir con la ley. Santiago lo retoma y dice que cualquiera que guarda la ley, toda la ley, pero falla en un punto y es transgresor de toda. ¿Y qué es lo que a una persona sincera le debería de ayudar eso? A decir: yo no puedo, entonces necesito ayuda, necesito de Dios, necesito un Salvador. Pero hay gente en lugares donde al pecador se le dice: no te puedes acercar a Dios, ve y deja tus pecados. ¿Quién puede dejar sus pecados sin la ayuda de Dios? ¿Quién puede dejar sus pecados sin la iluminación de la palabra de Dios? ¿Quién puede dejar sus pecados sin la ayuda del Espíritu Santo? ¿Quién puede hacer eso? Están enseñando una salvación por obras. Ve tú deja tus pecados, tú cambia, tú transfórmate, tú renuévate, tú regenérate y después vienes a Dios. La Biblia dice: pecadores, someteos a Dios. Someteos a Dios. Para que un pecador pueda ser salvado, perdonado, tiene que venir a Dios en humildad y diciéndole: Señor, esta es mi vida sucia, mala, esto es lo que he hecho, nada de mí está escondido a tus ojos, tú lo has visto todo, pero sé propicio a mí, que soy pecador. Eso es lo que enseña la Biblia. Entonces, la obediencia a Dios no es algo que tengamos que hacer para alcanzar la salvación. La obediencia a Dios es un fruto de aquellos que han sido perdonados, salvados y que tienen la gracia de Dios y el Espíritu Santo. Hay otro grupo y en nuestros días se está tomando mucho auge de estos grupos que enseñan, que responden de manera equivocada y mala esa pregunta de ¿qué debo hacer para ser salvo? Los moralistas creen que estará muy bien por toda la eternidad mientras sus buenas obras superen a las malas en la balanza de Dios. O sea, es decir, ellos se imaginan a Dios con una balanza
y que en un lado están sus malas obras y del otro lado están sus buenas obras, y que si la balanza de sus buenas obras le gana a las malas obras, ellos van a estar bien con Dios por toda la eternidad. Más o menos así es lo que se imaginan ellos en su mente. Mientras yo sea bueno, mientras haga buenas cosas, seguramente eso le va a ganar a mis malas cosas y Dios me va a perdonar. Y Dios me va a dar el pase al cielo. El día de hoy, con todo este grupo de los millennials y todo eso, y la generación de cristal, existe una nueva religión que ellos no le llaman religión, pero definitivamente es una religión. La religión de las buenas personas. ¿Cuántos de ustedes han escuchado cada vez más frecuente la frase de: lo que Dios quiere es que seamos buenos? Eso es lo que Dios quiere, que seamos buenas personas. Y en ese concepto de buenas personas, pues es tan subjetivo, y ya con eso ya es contrario a la Biblia, porque la Biblia es muy objetiva. La Biblia nos dice cómo es Dios y cómo Él espera que seamos nosotros y cómo sea nuestra vida y nuestro caminar. Pero estas personas lo dejan así, muy subjetivo. Dios quiere que seamos buenas personas. Y siendo buenas personas, o lo único que necesitas es ser tú una buena persona, y ya con eso Dios está contigo y Dios está contento contigo. Y es por eso que aquellos, insisto al punto y al tema que muchas veces comento, por eso es que los animalistas se sienten buenas personas, o sea, se sienten así como que otra élite humana, porque se sienten buenas personas, porque los que no son animalistas son crueles, son malvados, maltratan mucho a los animales, y nosotros no, nosotros tenemos compasión con los animalitos. Y bueno, todas esas filosofías tienen su origen en el humanismo, tienen su origen en el pensamiento filosófico apartado de Dios, y entonces empiezan a darle su adoración a otras cosas. Algunos se los dan a los animales, otros se los dan a la comida, ¿no? Y de ahí salen los veganos. Otros le dan su adoración a la naturaleza, y de ahí salen los, se me fue el nombre, pero los ecologistas, los ambientalistas, y todo su enfoque, su importancia, todo se lo dan al ambiente, y cuidemos la tierra, y cuidemos el mar, y cuidemos los bosques. Está bien, estoy consciente que el ser humano en su maldad está haciendo que la tierra gima, no la estamos acabando, ya no la acabamos. Está bien eso, lo entiendo, estoy consciente, pero de ahí a que adoremos todas esas cosas, eso está incorrecto. La religión de las buenas personas, y eso muchos padres están enseñando a sus hijos así. No les hablan de Dios, pero como son moralistas, lo que enseñan a sus hijos es: hijo, tú tienes que ser bueno, tú tienes que ayudar a las personas, tú tienes que cuidar el ambiente, tú tienes que cuidar a los animales, tú tienes que alimentarte bien. Cuando tú puedas ayudar, ayuda. Y los enseñan a ser buenas personas. Cuando, bueno, claro, los que conocemos de la Biblia se nos enseña que no hay buenos sino solo uno, ¿no? No hay buenos en esta tierra sino solo uno, y Él es el Padre. La religión de las buenas personas. También existen los universalistas, y ellos basan sus falsas esperanzas, todos ellos, de hecho, todos ellos basan sus enseñanzas en pasajes de la Biblia torcidos. Y bueno, los universalistas enseñan que al final Dios es tan bueno que va a perdonar a todos, nadie se va a ir al infierno. Y bueno, solamente con un sentido crítico, un sentido común y un conocimiento básico de la Escritura, tú puedes decir: si Dios va a salvar al final a todos, si nadie se va al infierno, ¿para qué hizo un infierno Dios? ¿Para qué dejó una Biblia?
con enseñanzas, con instrucciones, si al final todos van a ser salvos. O sea, el puro sentido común, con un conocimiento básico de la Escritura, ya te podría decir: el universalismo no tiene nada que ver con lo que Dios enseña, porque no es así. Al final de cuentas no todos se van a salvar. La Escritura claramente dice que muchos son llamados, pocos son escogidos. La Biblia dice que la puerta es estrecha y aunque algunos procurarán entrar, no podrán. El universalismo está mal. Hay todavía quien basa el asunto de la salvación en una herencia racial, principalmente los judíos. Recuerden su frase: hijos de Abraham somos. Y entonces ellos piensan que por ser hijos de Abraham de manera racial, ellos van a ser salvos. Sin embargo, la Biblia refuta todo eso diciéndonos que no todos los que descienden de Israel son verdaderos israelitas. Porque no es el que se circuncida en la carne el que es judío, sino es judío el que se circuncida del corazón. Es claro el apóstol Pablo en la carta a los Romanos cuando nos enseña eso. Y como la cereza del pastel, dejé al final esto: el famosísimo acepta a Cristo en tu corazón. Yo creo que todos lo hemos escuchado, ¿no? Es más, a mí en algunas ocasiones que visité otras congregaciones, nos invitaron a aceptar a Cristo en nuestro corazón, habiéndonos ya aceptado Cristo a nosotros, pero nos aceptaron, ¿sí? Lugares donde invitan a mucha gente y ya después de hacer muchas cosas, al final invitan a todos a aceptar a Cristo en su corazón o a recibir a Cristo en su corazón, que es otra modalidad de esta misma falsa enseñanza: acepta a Cristo o recibe a Cristo en tu corazón. Quiero decir que ellos toman el pasaje de Juan 1:12, se los leo: mas a todos los que le recibieron, otras versiones lo dicen así, a todos los que lo aceptaron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es el versículo, casi el único versículo que ellos toman. Puede haber, creo que he escuchado otro u otros dos, pero este es el más famoso que ellos ocupan para decir que su enseñanza es bíblica. Decirle a la gente que para ser cristianos, que para ser salvos, o sea, si este tipo de personas evangélicos vinieran estos hombres y dijeron: ¿qué tenemos que hacer para ser salvo? Inmediatamente dirían: acepta a Cristo en tu corazón. Acompáñame a repetir esta oración. Y ahí se ponen a hacer la oración del pecador, la famosa oración del pecador, donde el que le está compartiendo eso le pide que le siga en una oración y lo guía en una oración diciéndole: Señor Jesús, te pido perdón, te acepto en mi corazón, etcétera, etcétera. Ha tenido mucho éxito porque se oye bien y porque, yo les decía, lo respaldan con un versículo y entonces la gente dice: ah, sí, es de la Biblia. Pero en la práctica es una mala enseñanza que el día de hoy está llevando a muchas personas al error y por consiguiente, en una cuestión tan importante, tan vital como es la salvación, a la condenación eterna. Porque la mayoría de la enseñanza, es decir, quiero decir que hace muchos años, inclusive en el siglo pasado y el antepasado, los cristianos genuinos y verdaderos ocupaban esta frase: acepta a Cristo en tu corazón. O es decir, también aceptaban la otra frase que también es muy famosa: Cristo te ama. Que el día de hoy es muy controversial, ¿no? Porque hay pasajes como el de Salmo 7, creo, donde dice que Dios está airado contra el impío todos los días de su vida. Y entonces hay quienes refutan eso. Hace un par de siglos, esas frases eran sinceras, honestas, y la gente la entendía correctamente porque el que se la predicaba lo dirigía correctamente. Y lo que le enseñaba es: tienes que volver tu vida a Dios.
Tiene que haber un arrepentimiento genuino, y cuando tú aceptas a Dios en tu corazón, entonces tú te transformas, Dios te transforma, ya no eres la misma persona, viene su Espíritu Santo, te transforma, buscas a Dios en la Biblia, en oración, y tu vida es transformada. De tal forma que aún con esa enseñanza, por la poca luz que tenían, había genuinas conversiones. Recuerdo el testimonio leyendo este libro de Torturado por Cristo, de Richard Wurmbrand, que había una ancianita cristiana en aquella Rusia comunista que tenía un anhelo de predicarle a la gente acerca de Cristo. En la Rusia comunista perseguida, era delito ser cristiano y predicar a Cristo, y que ella, anciana, llena de enfermedad, de achaques por la edad, se la pasaba todo el día orando en su cama, postrada por la enfermedad, pero todos los días, durante todo el día, estaba orando por los comunistas que estaban afuera. Ella vivía en un departamento, no recuerdo si tercero o cuarto piso, pero lo que sí recuerdo y era muy impactante era que lo que ella podía hacer es que escribía pedacitos, fragmentos de papel donde le ponía Cristo te ama. Y a cierta hora, donde ella sabía que pasaban muchas personas, incluyendo soldados comunistas, ella con toda fuerza, esfuerzo, se acercaba a la ventana, y al momento de que pasaba la muchedumbre soltaba los papelitos, y los papelitos salían volando, caían al piso, con el propósito de que la gente los levantara y leyeran Cristo te ama. Estaba tan respaldado por Dios eso, la consagración de esta mujer, sus oraciones, que este hombre, que el autor del libro, dice: hubo genuinas conversiones de personas que con solo leer Cristo te ama se volvían a Dios, dejando el comunismo. Entonces, lo que quiero decir es que hace muchos años el Acepta a Cristo se enseñaba y producía frutos genuinos en conversiones genuinas, pero porque las personas que lo compartían se encargaban de dirigir bien y correctamente a las personas, de volverse a Dios genuinamente, de apartarse de sus malas vidas. El problema el día de hoy es que es una enseñanza tan superficial que le enseñan y le hacen creer a la gente que con tan solo hacer una oración de aceptar a Cristo en su corazón, de recibir a Cristo en su corazón, ya es suficiente y ya no se tiene que hacer nada, y no se le instruye en el nuevo nacimiento, en la regeneración, en la justificación, en la santificación. Y por lo tanto tú te encuentras gente que dice ser cristiana porque aceptó a Cristo en su corazón, viviendo de la misma manera, sin ningún tipo de temor a Dios, sin ningún tipo de devoción a Dios, sin ningún tipo de adoración a Dios, sin ningún tipo de consagración, de vida transformada, de vida renovada, de nuevas criaturas, nada de eso. Ellos están creyendo, y tengo gente muy cercana que tiene esa filosofía, y de verdad están convencidos que ellos son cristianos y que el día en que el Señor los llame se van a ir al cielo, pero están bien ciegos a su forma de vivir, están bien ciegos a sus pecados, están bien ciegos a su práctica habitual del pecado. Y cuando tú les hablas y les confrontas con esto, pero ¿cómo pueden ser cristianos si tú haces esto, que no son frutos de un cristiano? El Señor ya habita en mí porque lo acepté en mi corazón, y entonces el Señor me va a llevar con Él, me voy a ir al cielo. Todos estos son deformaciones. Este pasaje que yo le acabo de citar y la manera en que lo predican de aceptar o recibir a Cristo es una deformación. Este pasaje no está enseñando que es así como se da la salvación. Porque todo pasaje de la Escritura, y esto es importante, muy importante, hermanos, todo pasaje de la Escritura debe tener una armonía con toda la enseñanza bíblica. Es decir, que nadie puede sacar una teología o una doctrina de un solo versículo y sacándolo de su contexto para enseñar cosas contrarias a lo que el resto de la Biblia enseña. Eso no está bien, eso no es correcto. Todo versículo de la Biblia
debe estar respaldada por todo el contexto de la Escritura, porque Dios no se puede contradecir. Y cada versículo que nosotros mostremos, enseñemos, prediquemos, tiene que estar soportada por toda la demás enseñanza bíblica, por toda la Biblia. Y entonces el acepta a Cristo, el recibir a Cristo como actualmente se predica o se enseña, no es correcto. Ahora, debo de aclarar que he escuchado también a algunas personas que predican el acepta a Cristo, pero disipulan a la gente, la evangelizan y le dicen: tienes que dejar tus pecados, tienes que apartarte de esto, y todo esto tiene que haber un arrepentimiento, tienes que volverte a Dios para que haya un nuevo nacimiento y entonces seamos una nueva criatura, porque todas estas cosas aborrece el Señor. Sí los hay. También debo ser sincero y honesto, justo con eso. Entonces, por desgracia, todos estos puntos de vista errados tienen legiones de seguidores en nuestra época. Eso es una desgracia. Estos voraces, avariciosos predicadores de la prosperidad tienen sus auditorios llenos. Este lugar está chiquito para los auditorios que tienen estos devoradores de dinero. Y entonces tú te preguntas: ¿y qué esa gente no se da cuenta? Yo le voy a decir algo: la mayoría de ellos sí se da cuenta, pero están ahí porque son exactamente iguales que el predicador voraz. Ellos también son voraces. Como el predicador les promete riqueza, ellos dicen: amén, de aquí soy. Estoy en el lugar correcto. Porque tienen un corazón igual al predicador de la prosperidad. Por eso es que los lugares están llenos. ¿Qué quiero decirles también con esto? Tengamos cuidado, porque si nosotros podemos encontrar textos en la Biblia para sustentar nuestra mala enseñanza, sacándolo de contexto, dándole una mala interpretación. Hay el potencial, y esa es una de las razones por las cuales existen tantas enseñanzas equivocadas, erradas, heréticas. Pero bueno, a diferencia de esos proveedores de falsas enseñanzas, entrando ya de lleno a nuestra enseñanza, ya llevamos, ¿cuánto llevamos? Pedro ofrece respuesta correcta y concreta a esa pregunta de cómo ser salvo. Y a lo mejor no me va a dar tiempo de abarcar todo lo que quiero abarcar, pero vamos a esta parte. Hechos 2, verso 37 dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta es la respuesta de Dios a través del apóstol Pedro a esa pregunta tan importante y trascendental. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia ante una pregunta tan importante como esa? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y los que no tienen salvación y los que no están caminando en salvación el día de hoy deberían de poner mucha atención a esto. Ya te dije que esa debería de ser la pregunta más importante que deberías de hacerte, porque es la pregunta más importante y de más relevancia para tu vida. No hay otra cosa más importante. Oiga, ¿y cómo debo hacer para vestirme? ¿Cómo le hago para hacer esto o para hacer lo otro? La pregunta más importante es: ¿cómo tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Para ser hijo de Dios? ¿Para que cuando muera vaya al cielo? Es básicamente lo mismo. La respuesta de Dios a través del apóstol Pedro es, verso 38, arrepentíos
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces la conclusión de Pedro en la parte principal de su sermón es devastadora. Es devastadora. O sea, apaleó a sus oyentes judíos y les dijo: ustedes están perdidos, ustedes están bien mal, ustedes están bajo la ira de Dios. Razón, porque ustedes rechazaron y ejecutaron al Mesías, al mismo que Dios ha hecho Señor y Cristo, a ese que ustedes han esperado tanto. Ustedes lo mataron. Eso fue demoledor, al punto que esos hombres cayeron en una convicción de pecado. Y hemos hablado acerca de la convicción de pecado y hemos dicho lo importante que es la convicción de pecado. Y hemos dicho lo glorioso que es la convicción de pecado. Porque si una persona tiene convicción de pecado, ¿qué es la convicción de pecado? Está convencida en su mente y en su ser que está mal delante de Dios y que por su vida de pecado, por ser un pecador, está destituido de la gloria de Dios, es decir, no merece el cielo y además va camino al infierno. Legalmente es un reo de muerte. Eso es lo que ellos estaban entendiendo. Legalmente eran reos de muerte. Al oír esta declaración de Pedro, dice la Escritura, se compungieron de corazón. ¿Qué significa compungir? En el término original que vemos aquí en la Escritura, significa perforar o significa acuchillar. Está describiendo algo súbito, algo inesperado, una cuchillada, una perforación por no sé, en nuestros tiempos, un balazo que da en el corazón, que lo perfora totalmente, o una cuchillada que es súbita. Fue algo que cayó fulminante a ellos. Eso es lo que nos está diciendo cuando se compungieron. Hubo una convicción así rápida, súbita, y quedaron así aturdidos, porque no hubo ni para dónde hacerse, no hubo ni para dónde moverse, no hubo cómo excusarse de semejante acusación y de la forma en que Dios lo inspiró y llevó a Pedro a hacerlos convictos y que se reconocieran culpables. Quedaron agobiados por la culpa y por el remordimiento. Hubo varios motivos para esta angustia que sintieron los oyentes de Pedro. En primer lugar, ya lo dijimos, el Mesías estaba siendo muy esperado, porque ellos sabían de la promesa de Dios de la era mesiánica y ellos estaban expectantes de eso. Y el hecho de que Pedro les dijera: ustedes le dieron muerte al Mesías esperado. Tanto los que cometieron el crimen, que lo entregaron en la mano de perversos como son los romanos, sus enemigos, ellos sentían la complicidad. Muchos de ellos evidentemente no estuvieron ahí, pero se sentían cómplices por no haber hecho nada. Y eso produjo una profunda sensación de culpa. Amados, ellos no podían imaginar pecado más grande, pecado más grave que haber matado al Mesías. Y por eso estaban tan espantados, tan acongojados, tan dolidos. Pero no solamente eso los tenía así espantados. Saber que por haber matado al Mesías, la ira de Dios estaba sobre ellos. ¿Qué enemigos más grandes podría tener Dios sino aquellos que mataron a su Mesías? ¿No lo hay?
Se vieron a sí mismos como los enemigos más grandes que Dios tenía por haber asesinado a su Mesías. Entonces imagínense, estaban llenos de espanto y agobiados por esa angustia, por esa desesperación, por ese remordimiento, por esa culpa. Se acercaron a Pedro y a los otros apóstoles preguntando: ¿qué haremos? Ellos estaban buscando de alguna forma enderezar lo que habían hecho, corregir lo mal que habían hecho. En este momento el estado mental de estos oyentes, la manera en que estaban, ilustra perfectamente, hermanos, ilustra perfectamente cómo debe ser el estado de mente de una persona que está convicta por sus pecados. O sea, todo lo que vemos aquí es exactamente lo que Dios produce en las personas que están en esa convicción de pecado por su propia culpa. Y cuando preguntan esto, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Primero que nada, había una conciencia de su pecado, una conciencia de su maldad. Una persona que no está consciente de su condición delante de Dios no tiene oportunidad de salvarse, porque un requisito es el arrepentimiento, y para que el arrepentimiento sea genuino, tiene primero que estar consciente de su perdición. Tiene que estar consciente de la gravedad de su pecado ante Dios. Ninguna persona que no vea su pecado como muy grave podrá salvarse, podrá ser perdonada, hasta que pueda darse cuenta de lo grave y de lo grande que es su pecado delante de Dios. Esto es parte importante de la convicción de pecado. Primero que nada, se da cuenta que está perdido y que en el momento en que Dios permita su muerte, no se va a ir al cielo, se va a ir al infierno. Número 2, se da cuenta de que ese irse al infierno tiene una relación directa con su condición y con su vida apartada de Dios, y con su vida olvidada de Dios, y con su vida en rebeldía contra Dios, y con todos los años que ha vivido de ignorar a Dios. Cae en esa cuenta, cae en esa conciencia: toda mi vida he ignorado a Dios, toda mi vida he ofendido a Dios, toda mi vida he hecho este mal contra Dios, y mi pecado es muy grave delante de Dios. No importa cuán pequeño, cuán grande sea el pecado, no importa qué pecado, pero la persona convicta ve su pecado, el que sea o los que sean, como muy graves, como muy grandes. Ninguna persona que minimice sus pecados estará en un momento apropiado para un arrepentimiento genuino o para la salvación inclusive. ¿Está consciente entonces de la ira de Dios y de su condición eterna de condenación? ¿Está consciente de la gravedad de su pecado? Pero también está anhelante de un perdón, de una salida a su situación. Hay un anhelo, y ese anhelo fue lo que llevó a estos hombres a decirle a los apóstoles: ¿qué podemos hacer? En los cristianos, esto que les acabo de describir aplica a gente inconversa, pero cuando un cristiano ha caído y ha vivido en una práctica de pecado, esto que estoy describiendo es exactamente lo mismo. Para que Dios le pueda restaurar, tiene que estar consciente de la gravedad de su pecado. Tiene que hacerse responsable de su pecado. Cuando una persona empieza a culpar a otros de sus acciones, es una señal de no arrepentimiento.
Ustedes recordarán el caso de Adán. Cuando Adán y Eva pecaron y Dios vino a pedirle cuentas a Adán, ¿qué fue lo que hizo Adán ya estando apartado de Dios en corrupción? ¿Qué fue lo primero que hizo? Le echó la culpa al otro. Y le dijo, parafraseando las palabras de Adán, bueno, sí hice mal, sí te desobedecí, sí pequé contra ti, pero no es mi culpa. Lo que pasa es que la mujer que tú me diste me dio a comer de ese fruto. Esas palabras parecieran ser muy lógicas, pero detrás de ellas más bien está evadiendo su responsabilidad y le está echando la culpa a todos, inclusive a Dios. Adán dice estas palabras: la mujer que tú me diste. Por lo tanto, el haber pecado no fue mi culpa, o fue de ella o fuiste tú porque tú me la diste. Esa es una condición de la persona en un estado de no convicción o de no arrepentimiento. Le echa la culpa a todos. Le echa culpa a los que tiene a su lado. Jesús fue claro cuando dijo que las malas palabras, los malos pensamientos, las fornicaciones, los adulterios y todo el pecado, ¿de dónde sale? Del corazón de la misma persona. De ahí sale. No viene del que tengo a mi lado, de la que tengo a mi lado, del que tengo enfrente, de la hermana que me provocó, de lo que hice mal. Salió porque eso es lo que hay en mi corazón. Del mal tesoro del corazón, el hombre saca cosas malas. Las cosas malas que hacemos no es culpa ni responsabilidad de nadie más. Sale de mi corazón. Y por lo tanto, delante de Dios no puedo echarle la culpa a nadie más. Es que ella, es que él, es que aquellos. De tu corazón salió. Cuando no hay esta condición, esa es una señal de no arrepentimiento. No hay humildad para reconocer, hice mal. Tenemos el ejemplo de David, por ejemplo, cuando pecó contra Betsabé. ¿Cuál fue su actitud cuando llegó el profeta Natán y aún no estaba en convicción de pecado? ¿Cuál fue su actitud? Viene Natán, le cuenta una parábola de una ovejita, de la cual un hombre perverso hizo esto, hizo lo otro, y David dice, tú dime quién es ese hombre y yo iré y voy a hacer. No estaba consciente de su pecado y de la gravedad de su pecado. No estaba en convicción. Hasta que Natán le dice, tú David, tú eres ese hombre habiendo tomado a Betsabé. En ese momento viene la convicción de pecado y entonces nosotros leemos su oración en el Salmo 51 cuando dice a Dios, contra ti solo he pecado. Y fíjense cómo habla de su pecado. Límpiame más y más con hisopo. Todos conocemos el hisopo, ¿no? Los que le han hecho la prueba de COVID ya conocieron los hisopos de este tamaño. Ese es un hisopo, con una puntita de algodón que se utiliza para limpiar los lugares más escondidos. ¿Alguien nos puede platicar hasta dónde llegó ese hisopo? Algunos nos han dicho que sienten que sale de este lado. Porque es un lugar muy escondido. Y lo que está diciendo David es, escudriña el lugar más escondido de mi corazón y límpialo. Porque si el pecado se queda ahí, va a volver a surgir, va a volver a salir. Límpiame con hisopo cuando hay una convicción de pecado. Cuando hay una convicción de pecado, vemos en el hijo pródigo que ya estando ahí, después de haber vivido una vida desenfrenada, la vida loca, está viendo cómo los cerdos llenan su vientre de algarrobas y él deseando llenar, viene la convicción de pecado ahí en medio de la situación que Dios le envía para hacerlo volver de sus malos caminos y dice, en la casa de mi padre
Hay muchos jornaleros que son tratados de mejor forma que a mí. Me levantaré e iré y diré a mi padre: Padre, escucha, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero no es una oración ligera, superficial. Nos muestra el texto que realmente está compungido, dolido por su condición y sobre todo por haber pecado contra Dios. Porque una muestra de un verdadero arrepentimiento nos enseña cómo la persona le tiene más miedo al pecado que a las consecuencias del pecado. Hay muchas personas que le pueden tener miedo a las consecuencias del pecado y por eso no pecan. Pero si no hubiese consecuencias, lo estarían haciendo. Porque hay leyes. Hay mucha gente que es ladrona de corazón, pero no se dedica a robar, no porque no quiera, ni porque no se le dé, se le da re bien, pero no lo hace, no porque no sea ladrón, no lo hace porque tiene miedo a las consecuencias de ser ladrón, de robar, no quiere que lo metan a la cárcel. Y bueno, no es tonto y dice: no, pues mejor sigo aquí trabajando, en lugar de que me arriesgue a que me metan a la cárcel y no quiero pasar mi vida en la cárcel. Entonces, pero ojo, no dejó de robar por amor a Dios, por respeto a Dios. Dejó de robar, dejó de pecar por temor a la consecuencia de su pecado. Eso no es un arrepentimiento. Hay muchos adúlteros de corazón, pero no lo hacen por miedo a las consecuencias. Y así hay muchas personas que son malas, pero no lo hacen, pero no porque no quieran pecar contra Dios, no porque amen a Dios, no porque tengan respeto por Dios, no, sino porque tienen miedo a las consecuencias. El verdadero creyente, el verdadero cristiano, se aleja del pecado no por temor a las consecuencias, se aleja del pecado porque no quiere ofender a Dios, porque teme al pecado y no quiere tener nada que ver con él. Déjeme ver. Ok. Entonces, la verdadera convicción de pecado producida por el Espíritu de Dios es producida por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, que es viva y eficaz. ¿Recuerdas lo que dice ese pasaje de Hebreos 4, verso 12? La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Discernir, penetrar, compungir, discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y entonces vemos cómo el Espíritu Santo, a través de la predicación del apóstol Pedro, lleva a esos oyentes al punto de la desesperación. Y Pedro los lleva al arrepentimiento con su respuesta. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Primer punto: arrepentíos. La palabra arrepentimiento, que proviene de la raíz griega metanoia, metaminomao es remordimiento, que son cosas diferentes. Metanoia, arrepentimiento genuino, es una rica expresión que encontramos por todo el Nuevo Testamento y significa, y es importante el significado del arrepentimiento, porque en nuestro contexto cultural, en nuestro léxico coloquial, muchas veces nosotros en nuestra mente entendemos como arrepentimiento el hecho de sentirnos mal por algo que hicimos y de repente sentir o pensar: híjole, mejor no lo hubiera hecho, me siento mal por haberlo hecho. Un ejemplo de metaminomao, que es remordimiento, es un texto que encontramos cuando se nos cita a Judas, que dice que
después de ver lo que le hicieron a Jesús, que lo prendieron, y de haber recibido las monedas, él se arrepintió. Y dice que fue con el sumo sacerdote a regresar las monedas. Y entonces mucha gente dice, Judas se arrepintió. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasa es que esa palabra, en su raíz griega, no es metanoia, es metaminomao. Y metaminomao es remordimiento. Solamente sintió un remordimiento, sintió feo, pero no hubo un cambio, que es lo que significa el arrepentimiento bíblico. El arrepentimiento bíblico es más profundo a lo que nosotros a veces conocemos en nuestro lenguaje coloquial como arrepentimiento. Y mucha gente piensa que eso es lo que Dios pide de nosotros, que nos sintamos mal y digamos, ay, sí, no debía haber hecho eso. Ah, sí, está bien, sí, creo que hice mal. Eso no te lleva, eso no es lo que produce la convicción de pecado. La convicción de pecado, cuando tú lo ves en la Biblia, ve a David, ve al hijo pródigo, ve otros ejemplos que encontramos ahí cuando hay una verdadera convicción de pecado. No solamente, sí, disculpe, sí, perdón, porfis, algo muy superficial. Perdóname, porfis. Eso no es metanoia, ese no es el arrepentimiento bíblico. El arrepentimiento bíblico es algo mucho más profundo, que habla principalmente de un cambio de propósito. Como diríamos, te cambia el chip totalmente. Es volverse de nuestra vida pasada impía sin Dios a buscar a Dios y hacerlo el propósito y objetivo de toda nuestra vida. Esto es un componente esencial de la verdadera conversión. Es un componente esencial de la verdadera conversión. Tan es así que el Señor Jesucristo lo predicó, Juan el Bautista lo predicó, varios profetas del Antiguo Testamento predicaron eso. Eso era lo que ellos decían cuando hablaban de volverse a Dios, por ejemplo. Usted encuentra en el Antiguo Testamento muchas veces cómo los profetas, Dios a través de los profetas, insistían a su pueblo rebelde Israel a volverse a Dios. Vuélvete a mí, vuélvete a mí. ¿Recuerdan pasajes como eso? Bueno, esa palabra hebrea, vuélvete, es exactamente el mismo significado que metanoia. Un cambio profundo dentro de nuestro ser. Cuando una persona está así, con un verdadero arrepentimiento genuino, abandona el pecado y entonces busca a Dios de manera seria y profunda. Quizá pueda ser un tanto difícil comprender la magnitud del cambio frente a los oyentes judíos de Pedro. Ellos, recordemos, estos judíos eran parte de una comunidad única, muy rica en historia cultural y religiosa. Y a pesar de muchos años de estar sometidos a Roma, ellos eran ferozmente nacionalistas. Así es la nación judía. Y como nación habían rechazado a Jesús por blasfemo y lo ejecutaron. Pero ahora viene algo sorprendente. Pedro les dice que le den la espalda a eso y se vuelvan a Dios. Era una petición muy fuerte, muy fuerte lo que Pedro les estaba diciendo. Y era un acto que demostraba una verdadera conversión, un verdadero arrepentimiento. Por ejemplo, lo siguiente que les dice es: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. ¿Sabe usted lo que implicaba o lo que significaba eso? El día de hoy el significado del bautismo bíblicamente sigue siendo el mismo, pero otra vez, de manera cultural, en los evangélicos, en muchos evangélicos,
mucha gente que se dice cristiana o evangélica, el bautismo solamente ha tomado cierto simbolismo. Hay gente que se ha bautizado y sigue viviendo sus vidas malas y perversas. No le han dado la espalda al pecado. Bueno, en aquellos tiempos, el bautismo era un acto radical, muy radical. El día de hoy ya casi no. Nosotros enseñamos que el bautismo en agua simboliza el hecho de morir a tu vida pasada y nacer a una vida nueva para Jesucristo. Eso es lo que la Biblia nos enseña, que es el bautismo. Bueno, esta gente era muy nacionalista, amaba su nación, su cultura. Con jactancia decían: somos hijos de Abraham. Cuando Pedro les dice bautícese cada uno, lo que les está diciendo: a los ojos de toda la nación, vuélvete a Jesús Nazareno. Entrégale tu vida a Jesús y renuncia a todas las obras muertas del judaísmo. Dale la espalda a todo ese nacionalismo, dale la espalda a tus rituales. Vuélvete a Jesús a la vista de todos. Nada de cristianos de la secreta. Era un compromiso público, era una declaración pública. Renuncio al judaísmo, renuncio a la sinagoga, renuncio a la autoridad del sumo sacerdote, renuncio a mi vida, renuncio a esto y me declaro hoy seguidor de Jesucristo. ¡Wow! Muy radical. Eso, en estos tiempos del Nuevo Testamento, en el tiempo en el que está Pedro aquí predicando, estaba ligada a una genuina conversión, porque significaba una renuncia a todo y una disposición a la muerte inclusive. Esta gente, estos judíos, sabían lo que podía pasar si el Sanedrín, si los fariseos y el sumo sacerdote se enteraban de lo que estaba pasando. De entrada iban a ser expulsados de las sinagogas, pero corrían el riesgo de que les pasara lo mismo que le pasó a su maestro. El día de hoy, el bautismo tiene el mismo significado. El problema es que no estamos conscientes, muchos no están conscientes de ello. Ni muchos bautizadores, pastores que bautizan a la ligera, ni mucha gente que se bautiza a la ligera. Y lo único que se convierten los bautizadores son en remojadores de inconversos, y los otros se convierten en inconversos remojados, porque no está acompañado de esa radicalidad, de ese decir: renuncio a mi vida pasada y me vuelvo a Jesucristo. El día de hoy esto no tiene por qué ser diferente. Muchas veces somos nosotros los que los hemos hecho diferente. Los pastores, los líderes, que rebajamos todo esto. Y no le enseñamos a los discípulos que para ser cristiano hay un precio muy alto que pagar. Y muchos no están conscientes de eso. Y muchos conscientes no quieren entrarle a eso. Pero a Pedro no le importó. Pedro no se las dejó barata. No se las dejó barata. ¿De veras quieres saber cómo puedes ser salvo? ¿De verdad te interesa cómo ser salvo? ¿De verdad quieres saber cómo ser salvo? Número 1, vuélvete a Dios de todo tu corazón. Y en ese volverte a Dios, abandona tu vida pasada, tus pecados, tu egoísmo, tus obras malas. Y número 3, decláralo públicamente, aunque eso te cueste hasta la vida. ¿Y qué cree? 3,000 reconocieron a Jesucristo. Hoy
Hoy no hay tanta radicalidad como esto. Por eso hay mucha gente que dice ser cristiana y profesa ser cristiana y no tiene frutos de ser cristiano. Tenemos que volvernos a los orígenes. Así comenzó el cristianismo, hermanos, con esta radicalidad. Así comenzó el cristianismo. Y los primeros versículos nos van a seguir hablando de acciones radicales. Que no se nos olvide que cuando el Señor Jesucristo nos habla en los evangelios, de ninguna manera nos bajó el estándar. Aquel que no aborrezca padre y madre, hermano, hermana, no puede ser mi discípulo. Aquel que no renuncie ni siquiera a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es una situación, es una condición de incapacidad. Si no estás dispuesto a esto, no puedes ser mi discípulo. No puedes. El negarte a renunciar a tu vida misma te incapacita para ser discípulo. Nos incapacita para ser discípulos de Jesús. Hermanos, estudiar el libro de los Hechos de esta forma y profundizar en las enseñanzas del libro de los Hechos de esta forma es radical, porque nos va a confrontar a todos con nuestra propia vida y con nuestro propio cristianismo. Y que así sea. Que así sea. Que el Señor nos hable, que el Señor nos confronte. Vamos a orar. Padre, guárdanos de pasar estas partes de tu palabra como si tú no nos estuvieras hablando. Guárdanos de ignorar tu palabra, Señor. Y más bien, aviva tu obra en medio de los tiempos. Ayúdanos, Señor. Que tu palabra nos siga redarguyendo, hablando y enseñando, y que tu iglesia responda conforme a tu voluntad, Señor. También ayúdanos a tener ese poder para predicar con esta gracia tu evangelio y que tú puedas ver el fruto de la predicación de tu evangelio con almas volviéndose a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén.